el órgano principal de la respiración se afecta, entonces no se puede intercambiar. El proceso de intercambio de gases entre la sangre de los capilares y las células de los tejidos en donde se localizan esos capilares se llama respiración interna o respiración celular. Bien, este es un esquema de lo que sería la conformación del aparato respiratorio. Recuerden que tenemos dos partes. Existe un aparato respiratorio superior y una vía respiratoria inferior. A partir de la tráquea para abajo es vías respiratorias inferiores y para arriba son superiores. ¿En dónde empezamos? Empezamos de la nariz. La nariz, que es la cavidad nasal, los cornetes nasales, los vestíbulos nasales, es el lugar en donde se humidifica y se calienta el aire inhalado. Recuerden ustedes que ese oxígeno, el cual nosotros atraemos del oxígeno atmosférico, que está en una concentración, digamos, del 21%, entonces este oxígeno, nosotros para poder inhalar tenemos que calentar y humedecer. ¿Y quién va a hacer eso? Va a ser va a ocurrir a nivel de las fosas nasales. Posteriormente hace este trayecto, va de las fosas nasales a la faringe. Recuerden que la faringe es el conducto aerodigestivo, es el punto en donde se entrecruzan el aparato respiratorio y el aparato digestivo. Posteriormente, se continúa a la laringe, en donde vamos a encontrar la epiglotis y los cartílagos tiroides y cricoides. Posteriormente, la tráquea, que es un conducto cartilaginoso, que posteriormente se va a bifurcar, o se produce la bifurcación aproximadamente entre la T4 o la torácica 4, que posteriormente va a formar dos bronquios, un bronquio derecho y un bronquio izquierdo, que se va a continuar con los pulmones. ¿Qué encontramos en los pulmones? Encontramos los lóbulos, encontramos también las fisuras horizontales, la fisura oblicua, el lóbulo medio y el lóbulo inferior. Dentro de estos pulmones vamos a encontrar las terminaciones del tubo respiratorio o del aparato respiratorio, que van a ser los bronquiolos, y dentro de estos bronquiolos vamos a encontrar esta figurita. Acá estos son bronquiolos en forma de racimos, en forma de uvas. Dentro de este alveolo es lo que nosotros, dentro de estos bronquiolos nosotros encontramos los alveolos pulmonares, que van a ser una rica red de arterias y arteriolas, arteriolas y vénulas, en donde se va a producir el intercambio de gases. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando ocurre este problema, el síndrome de distrés respiratorio, es lo que a nosotros nos afecta a nivel alveolar. Se produce el colapso, cuando esto se llena de líquido, aumenta la presión dentro de estos alveolos, entonces no es capaz de producir la distensión, la entrada ni salida de aire. Bien, entonces ya conocemos lo que es el esquema del aparato respiratorio. Posteriormente, en resumen, vamos a decir que el aparato respiratorio o sistema respiratorio es el conjunto de órganos que poseen todos los seres vivos con la finalidad de intercambiar gases con el medio ambiente. Su estructura y función es muy variable y va a depender del tipo de organismo y su hábitat. El órgano principal del aparato respiratorio humano y en los animales es el pulmón. En los alveolos pulmonares, como ya estábamos comentando, se produce la difusión pasiva, o sea, el proceso de intercambio gaseoso, gracias al cual la sangre capta oxígeno y elimina dióxido de carbono producido de la actividad celular. El aparato respiratorio humano está constituido por las fosas nasales, la boca, la faringe, laringe, tráquea y pulmones, y los pulmones a su vez se van a conformar de lo que son los bronquios, bronquiolos y alveolos pulmonares. Esto es una pequeña introducción de lo que es el aparato respiratorio. Bien, cuando hablamos de respiración, cuando nosotros tenemos un problema en los pacientes, los pacientes que presentan problemas respiratorios, nosotros le aplicamos una terapia en el cual le administramos oxígeno en forma terapéutica. Y esta terapia es lo que denominamos oxigenoterapia.
La oxigenoterapia es un tratamiento de prescripción médica en el que se administra oxígeno en concentraciones elevadas con la finalidad de prevenir o tratar la deficiencia del oxígeno a nivel de los tejidos o evitar la hipoxia en la sangre, las células y los tejidos del organismo. Cuando nosotros estamos haciendo entonces la oxigenoterapia es cuando tratamos de evitar que se produzca la hipoxia, o sea, la hipoxemia o hipoxia, ¿sí? Ambos son términos diferentes que vamos a estar analizando un poquitito más adelante. Aunque su principal indicación es para la insuficiencia respiratoria crónica, ¿sí? Muchas veces cuando ya el paciente está con lo que conocemos como EPOC, cuando ya pacientes de edad avanzada, fumadores crónicos, pacientes con cáncer u otros tipos, estos son los que sí o sí requieren oxigenoterapia. Pero ¿en qué ocasiones nosotros utilizamos en forma, digamos, en forma de tratamiento? Muchas veces cuando hay lipotimia, cuando el paciente tiene una dificultad en las crisis, digamos, en las crisis asmáticas, en los pacientes que también sufren crisis de pánico, en donde se hiperventilan, etcétera, etcétera, también usamos la oxigenoterapia. Entonces, tiene varias indicaciones la oxigenoterapia. Pero, ¿cuáles son sus requerimientos en sí? Cuando hay presencia de hipoxemia, disminución de la cantidad de oxígeno en la sangre. Bien, para poder nosotros entender lo que Profe, son los... Sí, sí, te escucho. discúlpame que te interrumpa. Sí. Necesitan que publiques, o sea, que compartas tu pantalla de forma completa, dice. Bueno, no se está viendo en forma completa. Ahí, esperen un ratito, chicos, voy a salir porque para mí, yo estaba presentando acá en forma completa. Aguárdenme un ratito, voy a salir y voy a presentar. Bien. Yole, ¿me ayudas cuando se vea todo? Chicos, tienen que activar nomás su micrófono porque cuando yo estoy presentando, yo no puedo ver sus mensajes, ¿sí? Entonces, por favor, ayúdenme y abran nomás su micrófono y me dicen, profe, no se ve. Bien, una ventana, a ver un ratito. Yole, ¿me ayudas ahí? Ahí se puede observar bien. Yo al menos estoy viendo muy bien toda la pantalla. Espera un ratito, voy a tratar de compartir otra vez. Ahí observan todo la pantalla. ¿Sí? Si me Sí se ayudan, ve, por favor. profe. Bueno, perfecto. Continuamos entonces. Entonces, en este punto, por favor, quiero que anótenlo, quiero que tomen nota, digamos, quiero que hagan una nota mental y guarden. Hay términos que nosotros para poder aplicar la oxigenoterapia, pegan y sé que ñande ya pota tener procedimiento ya y cuamba es para la ya poa. Jala ya cuamba es para la ya poa. Es importante conocer algunos términos para poder realizar este procedimiento. Primeramente, necesitamos saber qué es la FiO2. La FiO2 es la fracción inspirada de oxígeno expresada en concentración y se mide en porcentaje. En el caso del aire ambiental, como estábamos diciendo, la fracción inspiratoria de oxígeno es del 21%. Otro término que debemos manejar es la hipoxia. Cuando hablamos de hipoxia, estamos hablando del déficit de oxígeno en los tejidos. Tenemos también que conocer qué es un flujo de oxígeno. Recuerden ustedes que el dispositivo de oxígeno contiene lo que es forma parte del dispositivo de oxígeno, el flujómetro. Y si no sabemos qué es el flujómetro, entonces no sabemos para qué sirve. Entonces, el flujo es la cantidad de gas administrado medido en litros por minuto. Si el médico te da una indicación de administrar 3 litros por minuto, ese es el flujo o la cantidad de oxígeno que tenés que enviar durante un minuto.
La insuficiencia respiratoria también es la incapacidad de mantener niveles adecuados de oxígeno y dióxido de carbono. Entonces, estos son los 4 términos que es indispensable conocer para poder aplicar la oxigenoterapia. ¿Cuáles son las indicaciones de oxigenoterapia? Hace rato estábamos diciendo que una de las principales indicaciones de la oxigenoterapia es la hipoxemia y la hipoxia. Cuando hablamos de hipoxia, estamos hablando de hipoxemia, es la disminución de oxígeno circulante o la disminución del oxígeno en la sangre. También cuando nosotros recibimos una gasometría, recuerden que para poder nosotros determinar cuánto es la cantidad de oxígeno circulante, es súper importante tener a mano lo que es la gasometría. Y la gasometría es un estudio que se realiza mayormente a través de la sangre arterial y para poder evaluar los niveles de oxígeno en la sangre. Bien, y para poder decir también que otra indicación de lo que sería la oxigenoterapia, tenemos que saber que la presión parcial, este PaO2 significa presión parcial de oxígeno, sea menor a 60% y la saturación de oxígeno que podemos nosotros encontrar a través de la saturación, a través del pulso oxímetro, a través de la oximetría, es menor al 90%. Si ustedes llegan en su servicio un paciente con una saturación del 94%, no hace falta que ustedes ya le manden oxígeno a alto flujo. Y eso queremos hacer mucho nosotros. Si nosotros encontramos un paciente con 94, 95, 96, no desesperamos. Es así, ¿verdad? Porque también me ocurre a mí. Pero eso no es todavía indicación de oxigenoterapia. Actualmente se maneja que una saturación de oxígeno en persona, digamos, con la fisiología normal del pulmón, menor al 90% es indicación de oxigenoterapia. En cambio, en los pacientes que ya tienen EPOC, una saturación que te levante a 86, 88, en una mascarilla o en una biotera nasal, es luego ya, digamos, normal, ¿verdad? Entonces, hablamos de esto en una persona normal, la saturación de oxígeno menor a 90 es indicación de oxigenoterapia. Bien, en cuanto a su uso medicinal, la oxigenoterapia se utiliza como una pieza clave de la terapia respiratoria. En estas circunstancias, el oxígeno se administra bajo prescripción médica, por eso nosotros necesitamos, si es que le vamos a mantener a un paciente con oxígeno, nosotros necesitamos que el médico deje en sus indicaciones la prescripción de que se le administre oxígeno a ese paciente. Si el médico no te indicó, tienen ustedes como responsabilidad de enfermería avisarle a su médico y que corrija esa indicación. ¿Por qué? Porque es un medicamento. Y existen 2 tipos de oxigenoterapia que se utilizan con más frecuencia. Tenemos la oxigenoterapia normovárica y la oxigenoterapia hiperbárica. Cuando hablamos de oxigenoterapia normovárica, en esta opción el médico incorpora el oxígeno a diferentes concentraciones, normalmente entre el 21% y el 100%. La administración se puede realizar mediante cánulas nasales o mascarillas, entre otras opciones. Y cuando hablamos de la oxigenoterapia hiperbárica, en este tipo el oxígeno se administra siempre al 100% o el oxígeno puro. Para incorporarlo utiliza una mascarilla. La administración se realiza mientras que el paciente está en el interior de una cámara hiperbárica. ¿Sí? Tiene que haber una cámara hiperbárica que nosotros acá no vemos. La finalidad de esta terapia es incrementar el aporte de oxígeno a los tejidos como medio de transporte de la hemoglobina. Recuerden ustedes que la hemoglobina es el encargado de transportar los gases, tanto el oxígeno como el dióxido de carbono. De esta forma, aumenta la presión del oxígeno alveolar, disminuye el trabajo respiratorio cardíaco y se mantiene en forma constante la presión del oxígeno.
¿Cuáles son las indicaciones de estos tipos de oxigenación? Se prescribe en situaciones en las que los pacientes presentan una disminución de la cantidad del oxígeno en la sangre a consecuencia de lo que puede ser una anemia o insuficiencia respiratoria aguda o crónica. Esto puede generar hipoxia. Bien, como ustedes saben y ya sabrán, el oxígeno es medicamento. Entonces le pregunto, apreciados colegas, ¿entonces el oxígeno es o no tóxico? Quiero que activen su micrófono. Quiero que interactúen conmigo, por favor. ¿El oxígeno es o no tóxico? Sí, es tóxico. Sí es tóxico. Gracias. ¿Alguien más? Ella dijo que es tóxico. ¿Quién más? Traten de colaborar, por favor. Hola, profe. Sí, va a Hola. ser tóxico dependiendo de la cantidad. Va a ser tóxico dependiendo de la cantidad. Muchas gracias. Bien. Entonces, sabemos que el oxígeno es un medicamento y como dice la compañera, depende también muchas veces del flujo o la cantidad o del dispositivo también que se utiliza. Si ustedes están intubando a un paciente y le envían a un oxígeno a una presión muy alta, ustedes pueden causar lo que se conoce como barotrauma o lesionar el alveolo pulmonar. Y ese tu paciente en un ratito va a presentar un hemotórax, un hemoneumotórax, y van a surgir las complicaciones posteriores a eso. Y también existen otras formas tóxicas que vamos a estar viendo un poquito más adelante. Es importante también que manejen entonces la diferencia entre lo que es la hipoxia y la hipoxemia. La hipoxemia es la disminución de la presión parcial de oxígeno y la hipoxia es el déficit del flujo y la cantidad de oxígeno a nivel tisular. Tiene que haber primero una hipoxemia para posteriormente producirse la hipoxia. Y cuando hay hipoxia, ustedes van a ver que existe lo que sería la infartación, las injurias endoteliales, etcétera, etcétera, que son ya complicaciones derivadas de la hipoxia. Entonces, la hipoxemia se acompaña habitualmente de hipoxia, pero no toda hipoxia está causada por una hipoxemia. Existen varios tipos de hipoxia, la hipoxia hipoxémica, la hipoxia isquémica, la hipoxia anémica y la hipoxia histotóxica. Cuando hablamos de hipoxia hipoxémica, estamos hablando directamente cuando disminuye esta presión de oxígeno. Cuando hablamos de hipoxia isquémica, es lo que ocurre, por ejemplo, en las infartaciones. Por ejemplo, cuando se obstruye la luz de la coronaria, ocurre una isquemia, no hay buena circulación, hay una hipoxia en los tejidos y por ende se produce una infartación, por ejemplo. Una hipoxia anémica que mayormente es por la falta de transporte, no hay suficiente, digamos, glóbulos rojos maduros, hay una reticulocitosis, por ende, lo que ocurre es que los glóbulos blancos, los rojos, perdón, no pueden transportar esa hemoglobina y el paciente tiene hipoxia. Y la hipoxia histotóxica es cuando ya aparecen en algunos tipos de cáncer o algunos tipos de problemas autoinmunes. Cuando vamos a estratificar la hipoxia, vamos a clasificarlo en hipoxia moderada, cuando la presión de oxígeno está entre 80 y 60 milímetros de mercurio. Cuando hablamos de presión de oxígeno entre 60 y 40, estamos hablando de la grave. Cuando está por debajo de los 40 milímetros de mercurio, ya hay un daño miocárdico y cerebral. Y cuando hay una hipoxemia por debajo de las 20 milímetros de mercurio, ya cuando hay riesgo de muerte inminente, ya no es compatible con la vida. ¿De qué va a depender entonces la oxigenoterapia? Va a depender del tipo de hipoxemia que tiene el paciente y ahí vamos a elegir qué tipo de dispositivo vamos a utilizar con nuestros pacientes. Entonces, acá entramos a hablar de los dispositivos para oxigenoterapia. Tenemos dos tipos de dispositivos.
tenemos los dispositivos denominados de flujo bajo y de flujo alto. Cuando hablamos de flujo bajo, no proporciona la totalidad del gas inspirado y parte del volumen inspirado debe ser tomado del medio ambiente. Como pueden observar, acá tenemos, por ejemplo, las cánulas nasales, la máscara facial, que es este dispositivo, y la máscara con bolsa de reservorio, que es el actualmente indicado para el uso con pacientes con COVID. En las urgencias respiratorias se debe de tener mascarillas con bolsa de reservorio. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que tener una pequeña bolsita en el cual se acumula el oxígeno, entonces el paciente va adquiriendo el oxígeno de esa bolsa, ¿sí? Entonces ese es el dispositivo recomendado para el uso con pacientes con COVID. El sistema de flujo alto, ya en este punto tenemos lo que sería en este tipo de mascarilla, que son las mascarillas tipo Venturi o el Ventimax, es un nombre comercial, es el que se utiliza para enviar alto flujo de oxígeno. ¿Cuánto es el flujo que pueden enviar? Una pregunta, quiero que me respondan ahí en el chat. ¿Hasta cuántos litros por minuto se puede enviar? O ¿cuál es el máximo de litro que se puede enviar en la mascarilla tipo Venturi? Quiero que me escriban ahí en el chat y después le pregunto a Yole. Bien, entonces tenemos esto que ustedes van a mirar posteriormente, cuáles son algunos cuidados de enfermería y las características. Van a estar ustedes mirando. Quiero que ustedes miren acá. Como les dije, en el tratamiento, la oxigenoterapia para pacientes con COVID se recomienda el uso de la máscara con reservorio. La necesidad de oxígeno a altas concentraciones como insuficiencia respiratoria grave o intoxicación por monóxido de carbono. Hola, buenas noches, disculpe la interrupción. Sí, te escucho. Te escucho muy bajo. Me escuchan muy bajo. ¿Todos me escuchan muy bajo? Se escucha bien, Lice, capaz que falta activar el altavoz de su equipo Sí, nada más. Dale, trata por favor, compañera, de alzar un poquito más, ¿sí? Bien, entonces, la máscara con reservorio es lo que estuvimos hablando, es este tipo. Pueden observar ahí, tiene la misma forma que la mascarilla común, pero la diferencia es que tiene una bolsita de reservorio para oxígeno. ¿En qué caso entonces esto se recomienda cuando necesitamos nosotros altas concentraciones de oxígeno? Y como estábamos diciendo, en pacientes que ya llegan con un cuadro respiratorio grave por COVID, se utiliza este tipo de dispositivo. También en los pacientes que hayan estado en lugares donde se produjo un incendio, que hayan inhalado grandes cantidades de dióxido de carbono. Ahora con el frío siempre ocurren las intoxicaciones por el uso del carbón, por ejemplo, del brasero en las piezas. Entonces es recomendado el uso de las mascarillas con reservorio. ¿En quién está contraindicado? En pacientes que tengan retenciones de CO2. Las características, el reservorio debe estar inflado con el oxígeno, por eso es importante primeramente, antes de pasarle al paciente, que se cargue y verificar que esa bolsa tenga la capacidad de almacenar, y también es importante saber que esa bolsa tiene a nivel de la bolsita, a nivel del pico, tiene una válvula que impide el reflujo, ahí se vea, que cuando el paciente exhale, no se acumule dióxido de carbono dentro de esa bolsita. Si es que ¿cómo le voy a decir? Esa válvula no funciona, entonces nuestra mascarilla no es de utilidad. ¿Cuál es el FiO2 que se administra al paciente? Es de 90 a 100%. ¿Cuánto litros de oxígeno se puede enviar con este tipo de dispositivo? Hasta 15 litros. Bien, ¿cuáles son los cuidados que ustedes como enfermeros le tienen que proporcionar a este dispositivo? Comprobar, como les dije, las conexiones, si funcionan correctamente, si no falla la válvula y que los cables no estén presionados por ruedas, sillas, etcétera, que siempre quiere ocurrir en los servicios de urgencia. Y controlar regularmente que la mascarilla se encuentre en la posición correcta. Después encontramos la de alto flujo, el Ventimax, que es la mascarilla que se utiliza, o el Venturi, que se utiliza en hipoxemia moderada con requerimientos altos y estables de oxígeno.
cuando hay retención de dióxido de carbono y tendencia a hipercapnia, va a decir la tendencia a hipercapnia que tenga tendencia a elevar la PaCO2 o la presión parcial de dióxido de carbono. ¿Cuáles son las características? Sistema más representativo de los dispositivos de alto flujo, suministra FiO2 exacto, su efecto se basa en el principio de Bernoulli que ustedes van a ver a leer en el material que ya les alcé ahí en la sala de Classroom. ¿Cuánto se puede enviar? El flujo que ya les pregunté ahí es hasta 15 litros y la proporción de FiO2 que proporciona ya ustedes van a ver en este recuadro. ¿Cuáles son los cuidados de enfermería? Situar al usuario en posición de Fowler. El paciente tiene que estar centrado en un ángulo de 90 grados para que pueda tener mayor distensibilidad del pulmón. Y favorecer la higiene e hidratación bucal y nasal. Bien. Cuando estamos administrando la oxigenoterapia en pacientes principalmente con síndrome respiratorio agudo severo o pacientes que ya están con varios días con oxígeno, es importante monitorear el nivel de oxígeno en la sangre. ¿Y cómo se evalúa esto? A través de la gasometría arterial. ¿O existe otra forma de poder evaluar el PaO2? ¿Existe otra forma de evaluar el PaO2? Si alguien me ayuda. ¿Sí o no? Responden ahí. ¿Cuánto dijeron el de la mascarilla Venturi? ¿Algunos? ¿Sí me ayudas? La verdad que no, nadie respondió, Lisa. Nadie respondió. Se van a aplazar esto. Le voy a hacer un poco difícil el cuestionario de hoy entonces, porque se están aplazando. Bien, cuando no se puede medir, si ustedes no tienen, como dijo un profesor mío de terapia, si ustedes no tienen ojos de gasómetros, si ustedes no ven ahí, puedan medir con sus ojos la gasometría, no se puede determinar la presión de oxígeno con simple hecho de mirarle al paciente. Sí o sí tenemos que tener gasometría a mano. Y la gasometría es un procedimiento, o sea, en realidad es un estudio laboratorial en el cual se extrae la sangre arterial, se envía en el laboratorio y se ve a través de reactivos cuánto es la cantidad de oxígeno que hay en esa sangre arterial. ¿Qué es lo que se va a evaluar ahí? Se va a evaluar la presión de oxígeno, se va a evaluar la presión parcial de dióxido de carbono, se va a evaluar el estado ácido-base, el pH, y la cantidad de bicarbonato sódico, eso es HCO3, y los valores normales de esto es lo que estuvimos hablando. El pH de la sangre tiene que estar neutra, no tiene que estar ni ácida ni alcalina. La sangre, su pH es entre 7.35 a 7.45. La presión parcial de oxígeno tiene que estar entre 85 a 100 milímetros de mercurio. La presión parcial de dióxido de carbono tiene que estar entre 35 a 45 milímetros de mercurio. La saturación de oxígeno, el valor normal es de 94 al 98%. El valor normal del bicarbonato de sodio, HCO3, es de 18 a 21 miliequivalentes. Bien. La toxicidad del oxígeno. Entonces hablamos acá, la toxicidad del oxígeno se observa en individuos que reciben O2 en altas concentraciones, como nos había dicho la compañera anteriormente, más del 60% por más de 24 horas. Se producen lesiones en distintos órganos y sistemas. A nivel pulmonar depende de 3 factores, va a depender de la concentración, de la duración del tratamiento y de la susceptibilidad del individuo. Por aumento de la concentración del oxígeno inspirado se producen cambios patológicos similares a los del distrés como daño alveolar difuso. También puede causar una depresión ventilatoria alveolar, somnolencia y coma y disminución del pH, formando una atelectasia por reabsorción, edema pulmonar y fibrosis pulmonar. También puede causar una displasia broncopulmonar y en los recién nacidos y neonatos que trabajan en el área de neonatos saben que el oxígeno a alto flujo o el oxígeno a bajo flujo inclusive causa la retinopatía del prematuro, causando alteraciones a nivel nervioso y por ende la pérdida de la visión en los neonatos. Por eso hay que tener mucho cuidado con el uso del oxígeno en los neonatos. Bien,
Otras complicaciones pueden ser disminución de la hemoglobina, alteración en el sistema nervioso como crisis convulsiva y muerte, y el daño tisular que puede abarcar también miocardio, hígado y riñón. Entonces, que si no sabemos utilizar y no administramos o administrarnos más el oxígeno, también estamos conduciéndole a nuestros pacientes a un tipo de una mala praxis. Bien, entonces hasta ahí terminamos lo que es oxigenoterapia. Si surge algunas preguntas, acá, Yole, ¿hay alguna pregunta? ¿No hay ninguna pregunta? Continúo entonces. Ahora vamos a hablar, bueno, ahora vamos a hablar de la introducción a las infecciones respiratorias agudas. Las infecciones respiratorias agudas son una infección respiratoria de las vías respiratorias causadas por un agente infeccioso. Los síntomas suelen aparecer en un plazo de horas o días desde la exposición a un agente patógeno, que pueden ser virus, bacterias o en una combinación de ambos u otro agente causal. En los pacientes que encuentran en UTI o que son inmunodeprimidos, también suelen aparecer infecciones respiratorias por hongos. La IRA o la insuficiencia respiratoria aguda suelen ser de leves a graves e inclusive mortales, dependiendo de la interacción entre el agente patógeno, el huésped, en este caso la persona, y el entorno. Algunas infecciones pueden ser incluso asintomáticas, como en el caso del COVID-19, o manifestarse como infecciones subclínicas. Entonces, los síntomas característicos son los siguientes: fiebre, rinorrea, estornudos, tos, letargo, dolor corporal, dolor de garganta, disnea, sibilancias y dificultad para respirar ya en los casos graves. La IRA se clasifica en dos tipos, lo que se conoce como las infecciones de las vías respiratorias superiores, o lo que sería la infección de nariz y garganta. Ahí entran lo que es sinusitis, amigdalitis, también se puede incluir también la otitis. Recuerden también que infecciones del oído, si le llega en sus urgencias, pacientes con afecciones del oído también tienen que pasar en el área respiratoria, ¿sí? Y en las infecciones de vías respiratorias inferiores, o la IVRI, son las infecciones del pulmón, como neumonías, bronquitis, y la IVRI suelen requerir hospitalización y pueden ser graves y potencialmente mortales. Como ustedes pueden observar, las infecciones respiratorias agudas son enfermedades muy frecuentes y extendidas. Cualquier persona puede contraer una insuficiencia respiratoria aguda. Las infecciones de las vías respiratorias inferiores es una forma grave de insuficiencia respiratoria, son la principal causa de enfermedad y muerte en todo el mundo. En los países de ingresos bajos o en los países subdesarrollados como el nuestro, las IRAs de vías bajas son todavía principal causa de muerte en los niños menores de 5 años, y eso es totalmente inaceptable y también es, digamos, causa mucha impotencia, ¿verdad? Porque ya nadie debe morir por neumonía en estos tiempos. Y las infecciones de vías respiratorias inferiores pueden ser graves y potencialmente mortales, sobre todo en los niños de muy corta edad, las personas mayores, las embarazadas y las personas con afecciones médicas crónicas. Por eso, por ejemplo, el COVID es altamente mortal en estos casos. ¿Por qué alguna IRA puede constituir un problema de salud pública? ¿Por qué nosotros vamos a decir que la insuficiencia respiratoria aguda causa un problema a nivel de la salud pública? Porque se transmiten fácilmente de una persona a otra, en forma directa o indirecta. También son enfermedades graves, enfermedad importante, muerte y riesgo de secuelas, complicaciones y efectos duraderos, falta de inmunidad subyacente en la población, no hay vacunas o tratamientos ni resistencia al tratamiento existente, y los microorganismos patógenos desconocidos o nuevos, en este caso como el SARS-CoV-2, que suelen causar pandemias. Y también la magnitud del brote. Acá vamos a hablar un poquitito en forma rápida para ver cuáles son algunos eventos mundiales de infección respiratorias agudas en nuestro siglo, ya del 2000 para adelante. En el 2002, recuerden ustedes que ya apareció el SARS-CoV-2, el síndrome respiratorio agudo severo,
¿En dónde apareció? En China. En el 2003 también aparece el H5N1 o la gripe aviar, que se propaga por toda Europa y Asia y África y causa infecciones humanas en 15 países. Gracias a Dios no llegó a nuestro país. En el 2012 aparece la MERS-CoV, también causada por un nuevo tipo de coronavirus en Arabia Saudita, y en el 2013 aparece la gripe aviar por AH7N9 que aparece en seres humanos en China. Y en el 2019 aparece el SARS-CoV-2 o el COVID-19. Entonces, el síndrome de distrés respiratorio agudo, por sus siglas de SDRA por COVID-19, es una entidad clínica que se caracteriza por la aparición de fenómenos inflamatorios y necrotizantes a nivel del alveolo pulmonar, que se extienden a través de la circulación sistémica a todo el organismo, dando lugar al denominado biotrauma, ¿sí? O sea que el propio organismo va lesionando, pero también se caracteriza por la afectación de la circulación pulmonar, y siempre esta infección o este síndrome se asoció con la aparición de hipertensión pulmonar, y ahí es donde radica legalmente su virulencia o la capacidad de mortalidad de esta patología. El síndrome de distrés respiratorio, está clara la interacción entre la circulación pulmonar y el corazón, conectadas en serie, siendo esta relación mucho más importante y está claramente alterada por el descenso del compliance pulmonar y por elevaciones de la presión alveolar, que se produce en el síndrome de distrés respiratorio agudo y es mayor en pacientes ventilados mecánicamente con presiones intratorácicas elevadas. Ustedes pueden observar, por ejemplo, una radiografía en un paciente normal y este es un paciente COVID positivo. Pueden observar la gran diferencia que existe entre ambas placas radiográficas. El síndrome de distrés respiratorio agudo, cuyo diagnóstico incluye criterios clínicos y ventilatorios de acuerdo a la definición de Berlín, se va a clasificar en leve, moderada y grave. Esto nosotros, ya que no manejamos terminologías de terapia, vamos a estar nada más observando y clasificándolo en leve, moderado y grave. Las personas que conocen de terapia van a saber lo que es el PIP, CPAP y demás. Entonces nosotros vamos a estar solamente clasificando leve, moderada y grave. Entonces, el síndrome de distrés respiratorio agudo es una afección pulmonar que es potencialmente mortal, que impide la llegada de suficiente oxígeno a los pulmones y a la sangre, y también este síndrome puede aparecer en los niños que también pueden tener este tipo de dificultad respiratoria. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el daño pulmonar agudo y el síndrome de distrés respiratorio agudo? Encontramos los factores de riesgo directo, que es la sepsis de origen pulmonar, el shock séptico de origen pulmonar, la aspiración del contenido gástrico, que es el que mayor incidencia tiene en los abuelitos, en los ancianos y en los niños, el casi ahogamiento del 33%, contusión pulmonar y la inducción por ventilación mecánica. Y en formas indirectas ya pueden ser sepsis, shock, transfusión de hemoderivados, etc. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas generalmente se presentan dentro de las 24 a 48 horas posteriores a la lesión o la enfermedad. A menudo las personas con síndrome de distrés respiratorio están tan enfermas que no son capaces de quejarse de los síntomas. Los síntomas pueden incluir cualquiera de los siguientes. A nivel del aparato circulatorio, un ritmo cardíaco rápido, un ritmo cardíaco elevado, la presión arterial baja e insuficiencia orgánica. A nivel pulmonar van a tener una taquipnea, una respiración rápida y una disnea o dificultad respiratoria. ¿Cuáles son las pruebas y exámenes? La auscultación, también se puede observar la presión arterial baja, también se puede observar con frecuencia cianosis, que son las coloraciones azuladas de la piel, en los labios, en las uñas, causada por la falta de oxígeno a los tejidos. También son signos de síndrome de distrés respiratorio. ¿Cuáles son los exámenes empleados para nosotros poder decir, este paciente está con un síndrome de distrés respiratorio? Sí o sí necesitamos una gasometría arterial. Recuerden que si no tienen ojos de gasómetros, no van a poder diagnosticar el SDRA.
Entonces, necesitamos una gasometría arterial, exámenes de sangre, química sanguínea, hemocultivo y urocultivo, una broncoscopía, que en este caso, cuando es paciente por COVID, no se realiza porque es procedimiento generador de aerosoles, una radiografía de tórax, una tomografía, cultivo de esputo y análisis y exámenes para posibles infecciones. ¿Cuál es el tratamiento? Este paciente que ya tiene distrés respiratorio agudo severo por COVID ya debe estar con pronóstico o con la necesidad de ventilación mecánica. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente que ya llega, una IRA, que ya llega al síndrome de distrés respiratorio agudo, ya es paciente potencial para ventilación mecánica o para terapia. Prevenir la lesión pulmonar iatrogénica, disminuir el contenido de agua pulmonar, mantener la oxigenación de los tejidos, disminuyendo la hipoxia, y el pronóstico, solo el 15 o 40% de los fallecimientos en caso del síndrome de distrés respiratorio se produce por insuficiencia respiratoria. ¿Qué quiere decir esto? Que existen otras causas que se sobreagregan a este síndrome. Bien, acá vamos a entrar nosotros a hablar del abordaje del clínico del paciente del COVID, cuáles son los cuidados que nosotros podemos administrarle a estos pacientes, cómo le vamos a tratar desde los distintos niveles de atención. Hoy la clase es más bien hablar ya de lo que sería, como dice, tratamiento del paciente. Entonces vamos a tratar de abordarlo en forma clínica. Recuerden que de acá nosotros no vamos a salir siendo expertos en COVID, ni tampoco vamos a ir a nosotros a discutirle a personas que se están capacitando. Por eso todo lo que nosotros hoy estamos hablando acá, todas estas orientaciones se han ampliado considerablemente para satisfacer las necesidades de quienes atienden en primera línea los pacientes con COVID-19 a fin de garantizar una atención de calidad a estos pacientes. Recuerden un aviso súper importante, que el énfasis de todos los contenidos que a continuación voy a estar pasando está en la revisión de las actuales guías de manejo de pacientes con COVID-19 publicados por la OPS. Estas orientaciones o estos abordajes pueden ir cambiando a medida que surgen nuevas evidencias. Así que no todo lo que aprendamos hoy va a ser para todo el tratamiento o todo el manejo del COVID. Va a seguir cambiando a medida que va avanzando nuestra pandemia. Bien, todavía no hay ninguna pregunta hasta acá para continuar. Hasta el momento ninguna pregunta todavía, licenciado. Excelente. Entonces entramos en el abordaje clínico del paciente COVID-19. Primeramente es importante desde nuestros lugares de trabajo, desde nuestras unidades de salud de la familia, de nuestros centros de salud, del triage, de las urgencias, hacer el cribado y triaje del paciente potencialmente COVID positivo. ¿Y cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a hacer esta separación? Primeramente, el principal objetivo de esta respuesta mundial al COVID-19 consiste en lo que sería frenar y detener la transmisión en los pacientes o en todos los casos sospechosos. Aislar a estos sospechosos, hacerles pruebas y proporcionar una atención adecuada y oportuna a todos los pacientes COVID positivos. El lugar recomendado para prestar la atención, que puede ser el centro sanitario designado o los centros respiratorios designados para el COVID-19, un centro comunitario, si no es posible lo anterior, el domicilio del paciente, va a depender muchas veces del contexto epidemiológico y del estado del paciente. Entonces, cuando hacemos el cribado, cuando hacemos la captación de estos pacientes, nosotros tenemos que tener en cuenta todo esto. Se recomienda hacer el cribado o hacer lo que sería la clasificación de todas las personas en el primer punto de contacto con el sistema de salud, a fin de identificar los casos sospechosos o confirmados de COVID-19. Ustedes ya estando en primer contacto con el paciente, es importante ya que nosotros le hagamos unas preguntas, le investiguemos a nuestro paciente y podamos ya determinar si es o no paciente sospechoso o confirmado de COVID-19. A ustedes, compañeras y compañeros que trabajan en entornos comunitarios, que trabajan como agentes comunitarios de salud,
Seguirán los protocolos habituales para detectar y tratar otras enfermedades comunes y los signos de peligro en general que tienen que manejar para poder educarle al paciente COVID positivo que se encuentra en autoaislamiento o aislamiento domiciliario. Al tiempo que para los casos sospechosos activarán la ruta asistencial para la COVID-19. O sea que existen las rutas asistenciales, se van a ir acá, posteriormente si revierte más gravedad se le remite a otros centros, entonces hay que respetar siempre lo que serían las rutas asistenciales. En los centros de salud, tras el cribado y el aislamiento, se hará un triaje de los casos sospechosos y se evaluará al paciente para determinar la gravedad de la enfermedad. Por eso, en las unidades, por ejemplo, en los hospitales respiratorios, acá en el Hospital Villarrica, ustedes van a observar que existe una carpa en donde se hace el cribado y donde se hace el triage. Vos de acá nomás te vas a ir otra vez a tu casa o vas a pasar al siguiente nivel de atención. Entonces, por eso son las funcionalidades de las carpas. Se iniciará la atención oportuna de todos casos graves con un enfoque sistemático. El tratamiento y la estabilización. El paciente será enviado a un lugar apropiado para ser atendido. En el mismo centro sanitario, si es que se cuenta con UCI o una planta de UCI, en un centro sanitario diferente, en un centro comunitario o en su domicilio, dependiendo del cuadro clínico del paciente COVID positivo. Observaciones, y quiero que presten bien y quiero que manejen esto, porque esto es el caracú de la atención del paciente con COVID positivo, gente. Es posible que los pacientes con enfermedad leve o moderada no necesiten intervenciones de emergencia ni hospitalización, pero hay que aislar a todos los casos sospechosos o confirmados para contener la transmisión del virus. La decisión de seguir a los casos sospechosos en un centro sanitario, un centro comunitario, que son los albergues, o en su domicilio, debe tomarse caso por caso y va a depender de la presentación clínica, el tratamiento de apoyo, los factores de riesgo y las condiciones existentes en el domicilio. En particular, la presencia de personas vulnerables en el hogar. ¿Y cuáles son los síntomas y factores de riesgo del COVID-19? Presentación clínica. Todos los pacientes con signos y síntomas de presentación de la COVID-19 son variables. La mayoría de los pacientes presentan fiebre del 83 al 99%. Recuerden que también hay pacientes que no presentan fiebres. Tos, 50 al 82%. Cansancio, 44%. Anorexia o la falta de apetito, 40 a 84%. Dificultad respiratoria, 31 a 40%. Dolores musculares, entre el 11 al 35% de los pacientes presentan dolores musculares. También se han descrito otros síntomas inespecíficos como el dolor de garganta, congestión nasal, cefaleas, diarrea, náuseas y vómitos. Asimismo, se han descrito anosmia o lo que sería la pérdida del olfato, la ageusia o pérdida del gusto antes del inicio de los síntomas respiratorios. ¿Quiénes son los más propensos? Las personas mayores y personas inmunodeprimidas en particular pueden presentar síntomas que son totalmente atípicos del COVID-19, como cansancio, disminución del estado de alerta, puede estar letárgico, reducción de la movilidad, diarrea, pérdida del apetito, síndrome confusional agudo y, como les dije hace rato, pueden presentar ausencia de fiebre. A los síntomas del COVID-19 también se le pueden superponerse síntomas como disnea, fiebre, síntomas gastrointestinales o cansancio debido a las adaptaciones fisiológicas o eventos adversos como el embarazo o a otras enfermedades como el paludismo. Por eso también se recomienda hacer pruebas en lugares donde haya, digamos que nosotros próximamente ya vamos a tener otra vez dengue. Entonces, si sigue esto, tenemos que hacer también pruebas del dengue para poder determinar si no es o no
si es o no COVID, ¿verdad? La fiebre y la tos podrían no ser tan frecuentes en los niños como en los adultos. Los niños mayormente no suelen presentar fiebre y tos y son más propensos a presentar síntomas gastrointestinales como es la diarrea y vómitos. Eso se observa mucho en los niños. Bien, entonces, los factores de riesgo de enfermedad grave. ¿En quién ustedes van a sospechar? Este paciente es grave, este paciente tiene un factor de riesgo muy alto para que desarrollar un síndrome de distrés respiratorio agudo. En los pacientes edad superior a 60 años, el riesgo sigue aumentando a medida que aumenta la edad. ¿Por qué? Por la fisiología misma de ese individuo. Enfermedades no transmisibles subyacentes o los enfermos crónicos como diabetes, hipertensión, personas cardiópatas, las neumopatías crónicas, las enfermedades cardiovasculares, nefropatías, la inmunodepresión y el cáncer se han asociado a un aumento de la mortalidad por COVID-19. Y también en las personas con tabaquismo. Los tabaquistas también suelen desarrollar casos graves de COVID-19. Nosotros vamos a clasificar en enfermedad leve, enfermedad moderada y enfermedad grave, o lo que sería ya la neumonía grave. Enfermedad leve en todo paciente sintomático que ajusta las definiciones de COVID-19, pero no presenta neumonía vírica ni hay una alteración del nivel de oxígeno. En personas en enfermedad moderada, o lo que sería la neumonía, adolescentes o adultos con signos clínicos de neumonía, y en niños con gripes, en niños con signos clínicos de neumonía no grave, como tos o dificultad para respirar, más taquipnea, tienen que observar también si existe o no tiraje subcostal o tiraje costal, y sin signos de neumonía. ¿Qué van a evaluar en los niños? Y es súper importante, gente, que ustedes evalúen en los niños. Van a evaluar la taquipnea en inspiraciones, ¿sí? ¿Cuántas inspiraciones por minuto tienen estos niños? O contabilizar lo que es la respiración. En niños menores de 2 meses, cuando la frecuencia respiratoria es mayor a 60 por minuto, es una taquipnea. En mayores o en niños de 2 a 11 meses, mayor a 50 respiraciones por minuto, y de 1 a 5 años, mayor a 40 respiraciones por minuto. Entonces, en los niños que presentan tos o dificultad para respirar, más taquipnea y tiraje subcostal, tienen que sospechar que sea una neumonía, puede ser o no COVID. Y la enfermedad grave o la neumonía grave se observa lo mismo que en los otros, pero va a haber un aumento de la frecuencia respiratoria. En los adultos hay también una taquipnea. ¿Cuánto es? 30 respiraciones o 30 inspiraciones por minuto, dificultad respiratoria grave, o cuando la saturación de oxígeno se encuentra por debajo del 90% con aire ambiente. Ustedes ponen el pulsioxímetro a su paciente y directamente van a observar que ese paciente tiene una saturación de oxígeno bajo. En los niños con signos clínicos de neumonía, tos o dificultad, en este caso también van a ver que existe una cianosis ya no periférica, sino una cianosis central y una disminución de la saturación de oxígeno por debajo del 90%. También este niño van a observar que rechaza pecho materno, le dificulta amamantarse, existen gemidos, hay un tiraje costal muy intenso, utilización de los músculos accesorios, hay un tiraje supraclavicular, un tiraje subcostal, un tiraje costal, utilización de todos los músculos accesorios de la respiración. Entonces ese niño está grave, está con una neumonía grave. Todo esto para la gente que trabaja en la unidad de salud de la familia también es muy importante conocer estos signos. ¿Cuál es la taquipnea? Que ya estuvimos observando, también se evalúa en estos niños. Y la enfermedad crítica, hasta acá nosotros vamos a hablar después de sepsis, y eso ustedes ya van a investigar. Nosotros vamos a hablar hasta el síndrome de dificultad respiratoria aguda. Esto, posterior a las neumonías graves, se pueden ir agravando. Esa neumonía se puede agravar tanto que conduce al síndrome de dificultad respiratoria. Este se inicia en la semana siguiente a una lesión clínica conocido como neumonía y la aparición de nuevos síntomas respiratorios o empeoramiento de los existentes.
Recuerden que es súper importante la placa radiográfica en los pacientes con COVID positivo. Se tiene que hacer una radiografía o una tomografía o ecografía pulmonar. Se observan opacidades bilaterales o infiltrados a nivel de lo que sería el lóbulo inferior o lo que sería la base pulmonar. También se puede observar infiltrados pulmonares, como ya les comenté, o una neumonía bilateral también ya es un sinónimo de que eso se va a ir agravando. Después se evalúa lo que es la oxigenación, esto a través ya de lo que serían las gasometrías. En niños también se debe de evaluar gasometría. Esto ya ustedes van a estar investigando. Este síndrome de distrés respiratorio, cuanto más se agrava, conduce ya a una septicemia, y septicemia posteriormente a un shock séptico, y por ende puede causar la muerte. O sea que vieron que va causando muchísimas complicaciones lo que es el COVID-19. El COVID-19 va siguiendo una serie de complicaciones que posteriormente lleva a la muerte del paciente. Esa es la gravedad. Imagínense, de una enfermedad leve a una neumonía grave, causa un síndrome de dificultad respiratoria aguda, posteriormente puede causar una septicemia por sobreinfectación, y posteriormente a un shock séptico que puede llegar a ser mortal. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ninguna por el momento, pero podrían activar su micrófono y hacerlo directamente si es que así lo quieren. Sí, también, sería súper interesante. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Hoy les dije luego que la clase iba a ser un poquito más compleja porque quería hablarles netamente de lo que es COVID. Listen, yo tengo una Sí. pregunta. Sí, decime. Una persona que dejó de fumar ya hace 12 años, por ejemplo, ¿puede complicarse todavía? Se puede complicar. Acordate que los daños que causa el cigarrillo a nivel pulmonar ya muchas veces son irreversibles. Entonces sí causa. Es que depende mucho también del tiempo en que fumó. Si fumó 1 o 2 años, tal vez no sea muy severo el daño. Pero si es un fumador ya de tipo crónico de 5 a más años, entonces sí todavía corre mucho riesgo. No sé si te respondí a tu pregunta. Sí, gracias. Dale. ¿Alguna otra pregunta que pueda surgir? Rosalía Guerrero tiene activado su micrófono, no sé si quiere Sí. consultar algo. Rosalía, te escuchamos. Parece que no, licenciado. Bueno. Excelente. Ahora continuamos. El diagnóstico de laboratorio se recomienda a la Organización Mundial de la Salud y todo la OPS recomienda que todos los casos sospechosos se obtengan muestras de vías respiratorias superiores, lo que sería el hisopado nasofaríngeo u orofaríngeo, para analizarlos mediante PCR con retrotranscriptasa. Si da negativo, pero se mantiene la sospecha clínica, se van a obtener muestras de vías respiratorias inferiores siempre que estén fácilmente disponibles. Recuerden que nosotros en el COVID positivo o sospecha de COVID no vamos a inducir al esputo. No le vamos nosotros a hacer ningún procedimiento para que pueda él esputar. Entonces, en este caso, solamente si es factible se hace. O en todo caso, cuando se realiza un aspirado endotraqueal o líquido del lavado bronquialveolar en pacientes sometidos a ventilación mecánica, se puede obtener la muestra para laboratorio. Además, cuando haya indicaciones clínicas, se considerará la posibilidad de realizar pruebas para bacterias y otros virus respiratorios. No se recomienda, y ojo con esto, y para que ustedes puedan también discutir a las personas que le digan que sí o sí tienen que hacerse. No se recomienda la prueba de anticuerpos anti-SARS-CoV-2 para diagnosticar la infección actual. Si es que ya el paciente ya le dio positivo, no hace falta que se vuelva a hacer. O si está con todos los signos clínicos de un COVID, tampoco es necesario hacerse la prueba, si es que en caso de faltantes, hablando claramente.
Importante, dependiendo de la epidemiología local y de los síntomas clínicos, se realizarán pruebas para detectar otras posibles causas, por ejemplo, paludismo, dengue, fiebre tifoidea, según se proceda. En los pacientes que están en UTI es importante realizar el policultivo para poder determinar otras patologías asociadas a ella. Bien, entonces, pacientes con COVID-19 grave o crítica también deben hacer hemocultivos a ser posibles antes de iniciar el tratamiento antimicrobiano. Observación. Y esta observación quiero que memoricen bien. No se recomienda la determinación para detección del SARS-CoV-2 en pacientes asintomáticos, exceptuando al personal de salud. Si una persona que estuvo en contacto, o una persona que no presenta ningún síntoma, bueno, a no ser que estuvo en contacto directo con un COVID positivo, no hace falta hacerle la prueba si es que no presenta los síntomas. A excepción de los personales de salud, que en este caso, como prestadores de salud, deben de realizarse la prueba aunque no presenten síntomas. Ahora vamos a ver el manejo de los diferentes tipos de COVID. En este caso vamos a hablar primeramente de lo que sería el COVID positivo que presentan cuadros leves. El tratamiento siempre va a ser sintomático. Los pacientes con enfermedad leve pueden presentarse en servicios de urgencia, consultas externas o centros de atención primaria, o ser detectados durante actividades de telemedicina o de extensión comunitaria como las visitas a domicilio. Para contener la transmisión del virus de estos pacientes, se recomiendan que los casos sospechosos o confirmados que presenten cuadros leves se aíslen de acuerdo con la ruta asistencial establecida para la COVID-19. El aislamiento se puede hacer en un centro sanitario designado, que son los albergues comunitarios, o en el domicilio del paciente en forma de autoaislamiento. Se recomienda que los pacientes con COVID-19 leve reciban solamente tratamientos sintomáticos, como antipiréticos, analgésicos, nutrición y rehidratación adecuada. ¿Cuáles son los antipiréticos recomendados? Son los AINES o los analgésicos o antiinflamatorios no esteroideos, que son, por ejemplo, el paracetamol, la dipirona o el ibuprofeno. No se han demostrado ningún daño en pacientes en COVID positivo hasta el momento. Entonces, solamente el tratamiento es sintomático. Muchos de esos te dicen, vengo a consultar porque me dice paracetamol o ibuprofeno, y es lo recomendable, entra dentro del esquema del tratamiento del paciente. Se informará a los pacientes con COVID-19 leve sobre los signos y síntomas de complicaciones que deben llevarlos a buscar atención urgente. Es importante que nosotros tengamos un papelito en nuestros centros de atención, ya sea en las carpas o en las unidades de salud de la familia, unos pequeños papelitos del cual le informe al paciente cuáles son los signos de peligro en general que le tiene que llamar la atención y para que vuelva a la consulta. Y súper importante esto, gente, para ustedes que trabajan en el área de pediatría, o he visto que muchos la vez pasada en la presentación me dijeron que trabajan con adultos mayores. Es súper importante que los pacientes con factores de riesgo de enfermedad grave deben ser objeto de un estrecho seguimiento, dado que su estado puede deteriorarse, y es lo que la gente viene quejándose mucho del envío en la casa del paciente COVID positivo. Todo paciente que presenta, ustedes ya vieron en la otra diapositiva anterior, mayores de 60 años, personas inmunocomprometidos, embarazadas, niños menores de 5 años u otras patologías de base, tienen que ser monitoreados constantemente. Ya mandó tante a la jógate. Salud pública tiene que monitorear, pero lastimosamente no se está realizando, a no ser que yo me esté equivocando, ¿verdad? Entonces, es importante que si los síntomas empeoran, aparezcan mareos, dificultad para respirar, dolor u opresión torácica, deshidratación por los síntomas concomitantes de síntomas gastrointestinales, deben buscar atención urgente a través de la ruta asistencial establecida para la COVID-19. Y acá va para ustedes que son cuidadores de adultos mayores o niños también,
que deben vigilar los signos y síntomas de deterioro clínico que requieren una reevaluación. Primeramente, tales como disnea, taquipnea o respiración superficial, principalmente lactantes, no quiere tomar, rechaza pecho materno, incapacidad para mamar, cianosis periféricas, dolor u opresión torácica, confusión de aparición reciente, incapacidad para despertarse o cuando está despierto no interactúa con su cuidador, es importante que busque atención en forma rápida al centro asistencial. Algo importantísimo también que quiero mencionarles acá para que ustedes también puedan educarle a sus pacientes. Nosotros también como profesionales de salud hacemos la profilaxis, se nos da la profilaxis, pero según el protocolo de la OPS, el protocolo del IMT, de Instituto de Medicina Tropical, como de la INERAM, no recomiendan el uso o el tratamiento profiláctico con antibióticos en pacientes con COVID leve. O sea que no hace falta darle lo que sería la acitromicina, ni hay que darle lo que sería la ivermectina. ¿Por qué consideran ustedes? Porque tal vez para cuando realmente lo necesita ya haya una resistencia. Se puede o no evaluar riesgo y beneficio en este punto, pero según el protocolo no se recomienda el tratamiento profiláctico con antibióticos, en casos leves hablando. Ahora vamos a hablar de lo que sería el COVID-19 moderado. El tratamiento ya, recuerden que en el COVID moderado ya entra la neumonía, no una neumonía grave, sino una neumonía leve. En estos pacientes se recomienda que los casos sospechosos también guarden aislamiento y en caso de que no requieran intervenciones de emergencia ni hospitalización. Pero el aislamiento es necesario en todos los casos sospechosos o confirmados. ¿Cuál es el lugar destinado al aislamiento? Puede ser en los albergues, en el domicilio del paciente y va a depender o no de si está o no cerca de la ruta asistencial. Supongamos que un paciente de Paso Yobay, de Mangrullo, está con COVID positivo, no le podés mandar allá en Mangrullo. Sí o sí le tenés que aislar en un centro asistencial. ¿Por qué? En un centro comunitario. ¿Por qué? Porque ese paciente tal vez se agrave su situación. Entonces necesita estar cerca de un centro asistencial. Por eso es necesario que se aíslen en albergues los pacientes que no se encuentran en la ruta de atención al COVID. La elección del lugar entonces se hará caso por caso y dependerá de la presentación clínica, la necesidad del tratamiento de apoyo, los posibles factores de riesgo de enfermedad grave y las condiciones existentes en su domicilio. En particular, la presencia de personas vulnerables en el hogar. Si es un paciente, supongamos que Juan Pérez se llega a infectar, vive en una casa de 2 dormitorios, baño compartido, en un lugar de hacinamiento, vos no le podés enviar a Juan Pérez en su casa. ¿Por qué? Porque las condiciones de la vivienda no está dada. Ese paciente tiene que ser derivado a un centro comunitario o albergue. No importa si su familiar ya estuvo en contacto con él. Acá la necesidad es de mitigar, o sea, de disminuir los casos de COVID-19. Entonces, no es necesario que esa persona se vaya de vuelta a su casa. Más si es que también presenta personas vulnerables. Sí o sí, en todos los hogares paraguayos existe al menos una persona vulnerable, ya sea nuestra mamá, nuestros abuelos, los niños. Entonces, es importante aislarlo de los demás miembros de la familia, a no ser que las condiciones del hogar estén dadas, ¿verdad? En pacientes con alto riesgo de deterioro se prefiere el aislamiento en el hospital. Si nosotros tenemos una persona ya tuvo un infarto agudo del miocardio, una persona con antecedentes de accidente vasculocerebral o paciente con EPOC, es importante que este aislamiento se haga dentro del hospital, o sea, ya en la sala de internación. Pacientes con alto riesgo entonces de deterioro tienen que hacer aislamiento hospitalario. Es importante saber que no se recomienda también la prescripción de antibióticos en los pacientes con neumonías con pacientes con COVID moderado, ya que esto
puede aumentar, digamos, la resistencia del microorganismo al antibiótico, no del virus del SARS, sino que ya de las infecciones concomitantes. Según estudios, se ha visto que no se llega a ver una sobreinfección con el COVID con cuadros bacterianos. Entonces, en las neumonías moderadas no es recomendable también hacer profilaxis con antibióticos. Recomendamos una estrecha observación del paciente COVID positivo para detectar signos o síntomas de progresión de la enfermedad, y debe haber mecanismos para seguimiento estrecho en caso de que necesite intensificar la atención médica. Ahora vamos a entrar a hablar del manejo del COVID-19 grave, tratamiento de la neumonía grave. Estamos a un paso, y cuando nosotros trabajamos en una unidad o trabajamos en urgencias o en un centro respiratorio, todos los pacientes ya con neumonía grave se van a ir en nuestras urgencias, y todas las áreas en donde se van a atender pacientes con neumonía grave deben estar equipadas con, primeramente, sistemas de administración de oxígeno en funcionamiento e interfaces desechables de un solo uso para administrar oxígeno, cánulas nasales, mascarillas de Venturi y máscaras con bolsa de reservorio. Recuerden que esos son los tipos de dispositivos para oxigenoterapia recomendados para el tratamiento del paciente con COVID grave. Bien, también deben tener un pulsoxímetro. Este pulsoxímetro nos va a ayudar a nosotros a poder determinar la saturación parcial de oxígeno de los capilares sanguíneos, ¿sí? No a nivel central, sino de los capilares sanguíneos. Ya cuando entre en el servicio de urgencia, tal vez el médico tratante ya le pida una gasometría que nos va a ayudar también a determinar la presión parcial de oxígeno. También es súper importante tener prendido los monitores de signos vitales o el monitor de signo vital siempre enchufada. Cuando llega este paciente grave que necesita ser monitoreado, es importante monitorearle. ¿Qué le vamos a monitorear nosotros? Recuerden que vamos a colocar los electrodos, vamos a evaluar el electrocardiograma en estos pacientes graves. También vamos a evaluarle lo que sería la frecuencia cardíaca, también vamos a evaluarle la saturación de oxígeno, y también puede o no ser también la temperatura, pero requiere una valoración, digamos, más alta ya, o mejor, digamos, una valoración de los signos vitales más minuciosos de estos pacientes con neumonía grave. Y también no se olviden que en todas las urgencias deben de haber el carro de paro, que va a ser nuestro aliado principal dentro de este carro de paro. ¿Qué tiene que haber dentro de este carro de paro? No se olviden, tenemos que tener nuestro laringoscopio. Estos pacientes que entran ya con neumonía grave tal vez requieran, si no llega a mejorar con lo que le estamos administrando por las mascarillas, entonces necesite una intubación endotraqueal. Entonces necesitamos sí o sí tener un laringoscopio. En nuestros servicios respiratorios del interior del país, tal vez en la capital, yo sé que hay varias compañeras que trabajan en la capital del país, en nuestro grupo ahora de capacitación. Ellos, por ejemplo, tienen lo que puede ser un video para hacer una laringoscopía por video. En cambio, nosotros acá hacemos en forma directa. A través del laringoscopio manual observamos para poder intubar al paciente. Entonces, no se olviden, el laringoscopio dentro de su material en su carrito de paro. Otra cosa, medicamentos súper importantes que deben de tener. Recuerden que para la intubación del paciente COVID positivo, y voy a salir esto de acá un ratito, voy a interrumpir mi presentación y voy a ir acá con ustedes para poder hablar un poquito. Recuerden ustedes que los pacientes COVID positivos que van a requerir una intubación, sí o sí tiene que hacer en total, digamos, estado de sedación. El paciente no tiene que estar respirando, ¿sí? El paciente no tiene que estar respirando. Y le hago una pregunta
acá y quiero que me vayan respondiendo y si quieren abrir su micrófono pueden abrir. ¿Cuáles son los medicamentos esenciales para el momento de la intubación? Quiero que si conozcan, vayan lanzando acá o activen directamente su micrófono. ¿Sí? ¿Cuáles son los medicamentos que ustedes necesitan tener en su carro de paro, en la urgencia, para que puedan hacer, digamos, hacer una intubación sin riesgo a producir aerosoles? Primero, ¿qué tienen que tener? ¿Qué medicamento? El atracurio, ¿qué es, chicos? Quiero que colaboren conmigo. ¿Qué es el atracurio? Audelina, midazolam, excelente. ¿Qué es el atracurio? Primero, atracurio. ¿Qué es el atracurio? ¿Qué es el pancuronio? ¿Qué son estos? ¿Qué es el atracurio y el pancuronio? A ver si sabemos a qué tipo de medicamentos vamos a usar. Son relajantes musculares. Vean la importante, gente. Si nosotros le hacemos nomás su midazolam, si le hacemos nomás su fentanil en el momento de la intubación orotraqueal, nuestro paciente puede generar aerosoles. Entonces lo que necesitamos es que el paciente esté en estado totalmente, digamos, sin movimientos, ¿sí? Bloqueador neuromuscular. Excelente, gracias. Gracias, Margarita. Y otro, como le dijo la compañera, hipnóticos. ¿Cuál es el hipnótico que debemos usar? El hipnótico que vamos a usar es la midazolam, ¿sí? Vamos a utilizar analgésico, que funciona también como analgésico y también como hipnótico, que induce al sueño o sedación, es el fentanilo o el fentanil. Fentanilo o fentanil, ¿sí? Escribimos fentanilo, que es otra droga que vamos a usar. Y después, si es que ya no tenemos todo esto nosotros, pero estos son los necesarios. Primero se hace esta orden. Se utiliza primero el relajante muscular. Posteriormente se utiliza el midazolam o el fentanilo y ya se procede a la intubación. ¿Cuánto es el tiempo? Esto escribo para que después, si ustedes observan de vuelta el video, puedan mirar. ¿Cuánto es el tiempo de preoxigenación? Del paciente para intubar o en intubamiento. ¿Cuántos minutos se le realiza el envío de lo que sería el oxígeno? Excelente, súper, Margarita. Se recomienda 5 minutos. ¿Qué dispositivo? A través del dispositivo que es la mascarilla con reservorio, ¿sí? Entonces se le hace una preoxigenación de 5 minutos, ya administrado su bloqueador neuromuscular, que es el atracurio, ya se le hizo su midazolam, su fentanilo, entonces ahí se le preoxigena al paciente por 5 minutos. ¿Quién debe realizar la intubación? El profesional que tenga más mano, el más guapo del servicio. Si ustedes están en un servicio, digamos, de urgencias, es súper importante que la cantidad de personas que van a participar de la intubación sea la menor cantidad posible de personas. Y otra recomendación que yo les voy a dar, si es que está ahí el residente, vean las etablillas cuando en el hospital, y si el residente quiere practicar, y si ustedes saben que ese residente es un poco arruinado y que va a tardar muchísimo, pídanle que no hagan nomás la intubación. O siempre hablen con su jefe y pídanle que la persona que va a hacer la intubación sea una persona ágil. Súper bien, Margarita. Oxigenoterapia
el oxígeno que se utiliza es oxígeno al 100%. No se humidifica el oxígeno en tratamiento del COVID. ¿Por qué? Porque produce aerosol. ¿Para qué se utiliza la lidocaína? Acá la compañera compartió también lidocaína. La lidocaína se utiliza para analgesia sería, ahí estoy respondiendo, la lidocaína se utiliza para producir una analgesia o digamos para disminuir la reacción de los nervios periféricos y para que el paciente no tosa. En ese caso se utiliza la lidocaína a nivel de la orofaringe. La orofaringe. Entonces, ¿qué tipo de lidocaína se usa? Si ustedes están en un servicio chuchi, en un servicio en donde, digamos que dispongan, pueden usar lidocaína spray o en todo caso se utiliza, le estoy escribiendo acá, se utiliza la lidocaína al 2% sin epinefrina. Entre paréntesis le pongo frasco azul. Dejen identificar por una beta. El frasco azul, ¿sí? En todo paciente también se utiliza. Ketamina. Muchas veces, Margarita, la ketamina se utiliza en niños. Y además que en los centros asistenciales, no, digamos, acá del interior no tenemos muchas veces ketamina. Y tal vez el anestesiólogo tenga, pero no tenga. Y muchas veces no hay. Es el simple hecho, no hay. Entonces se utilizan lo que son los relajantes musculares. Que también lo que se podría utilizar es el propofol, que también se puede utilizar en este caso. ¿Qué otro medicamento también súper importante que ustedes deben tener para cuando su paciente ya esté todo intubado, su paciente ya se va a ir en terapia, pero pueden todavía hacerle algo ahí en las urgencias? ¿Qué pueden ustedes qué medicamentos necesitan tener en su carro de paro? Es la HCO3 o lo que se conoce como bicarbonato de sodio. ¿Para qué? El bicarbonato de sodio se utiliza para contrarrestar la acidosis metabólica. Supongamos que un paciente de COVID positivo ya le llegó, que ya está en paro, que llega todavía con signo de vida, ustedes necesitan intubarle, le van a intubar, pero ese paciente está con una acidosis metabólica, entonces ya le pueden iniciar su bicarbonato sódico de acuerdo a la indicación médica. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá sobre intubación? Si vamos a hablar sobre intubación, nos va a llevar un día. Es un tema súper amplio, súper interesante y nos va a llevar mucho tiempo. Pero si quieren decirme algo más, ahí si me olvidé algo de la intubación, me van a ayudar. Hago una pregunta y cierro esta parte. ¿Qué tipo de equipo o material qué tipo de material vamos a utilizar para fijar nuestro tubo? Ya hoy intuba, para en el paciente, el CAT ya se infló todo, súper guau, ya está ahí. Ya ahora lo que yo necesito es que ustedes me fijen mi tubo. ¿Con qué me van a fijar? A ver, las compañeras de las urgencias o que trabajan en UTI o los otros compañeros que tengan conocimiento, ¿con qué me van a fijar mi tubo? Nuestro super gasa. Bravo, Hilda. Super. Tu super gasa es lo mejor. Podés hacerle comprar una bendita de 5 centímetros a tu paciente, a los familiares, mientras vas a intubar o algo. Es importante ya hacerle comprar esa bendita, medir cómo se mide. Yo tengo acá una corbata, se mide como la corbata, se puede dejar un lado un poco más corto y con eso se realiza la fijación del tubo. ¿Por qué no se recomienda utilizar el esparadrapo? Porque el esparadrapo, cuando se pierde su adhesivo, en el momento de la manipulación, el personal corre más riesgo de contaminarse. Entonces, no se recomienda el uso de esparadrapo. Como dijo Hilda, usamos
nuestra supergasa o nuestra telita ahí. Y si el paciente tiene con qué comprar, si es un paciente o si ustedes trabajan en un privado y el patrón quiere digamos, se utilice algo para fijar, algo que se compra, el fijador para tubo cuesta entre 480 y 500.000 guaraníes, pero eso ya para personas que puedan comprar. Pero en nuestros servicios de los hospitales públicos mayormente no contamos. Bien, entonces ahí está súper interesante, creo que conocen muchísimo. Y lo que me olvidé de decir, para ustedes que trabajan en adultos, más vamos a trabajar en adultos, la medida de los tubos endotraqueales que más se usan son el 7.5, 8 y 8.5, ¿sí? Son los que más se usan en adultos. En pediatría manejamos nosotros, depende de la edad del niño, pero supongamos que en un lactante mayor hasta 5 años utilizamos el 3, 3.5 y 4.5. Ese es el número de tubos que utilizamos. Bien, entonces ahí terminamos con el tema de intubación. Ahora vamos a continuar con la clase. ¿Alguna pregunta que pueda surgir hasta acá antes de entrar de vuelta a mi clase? Pueden activar su micrófono sin problema. ¿Se observa ahí? ¿Observan bien? Sí, ya estamos observando, Liceo. Sí. Creo que alguien lanzó una pregunta. ¿O no? No, excelente Bueno. el tema, dice Margarita Brites. Gracias, Margarita. Gracias por tu valiosa colaboración. Se nota que trabajas en cuidados críticos. Bien, continuamos. Se recomienda entonces la administración inmediata de la oxigenoterapia suplementaria a todo paciente que llega a nuestras urgencias, y que, digamos, presenta signos de emergencia o sin signos de emergencia, pero con una saturación menor al 90%, sí o sí tiene que recibir oxigenoterapia. Y la forma correcta en que tiene que recibir es oxígeno puro al 100%, sin humidificación. Recuerden eso, gente. Humidificador en todas las urgencias polivalentes, respiratorias, ni en terapia ya no se utilizan. ¿Por qué? Son procedimientos generadores de aerosol. Entonces, no se utilizan. Y además se ha visto que los humidificadores tienen una mayor relación con la aparición de neumonías en pacientes que reciben oxigenoterapia. Bien, los pacientes serán observados de cerca para detectar signos de deterioro clínico como la insuficiencia respiratoria de progresión rápida y el choque, y el responder inmediatamente con intervenciones de apoyo. Administración de líquidos. Les pregunto a ustedes, tengo una gela de urgencia, la de paciente. Ya me dice, yo vengo la vía y gusto vengo para allá. Pero muchas veces, los que trabajan en la urgencia, en las urgencias adultos, se acostumbran a usar un calibre número 18. Siempre queremos usar 18. ¿Cuál es el mejor, según investigaciones, estudios realizados por Agold en digamos, una revista médica muy importante en los Estados Unidos? ¿Cuál es el catéter venoso periférico que mejor rendimiento da? Que no causa lesión a nivel digamos, de la capa íntima de lo que serían las venas. Es el catéter venoso número 20, el rosadito. Es el que menor daño causa en los pacientes. En las urgencias adultos nos acostumbramos siempre a hacer con 18. Si el paciente no necesita una transfusión sanguínea, no necesita grandes cantidades de líquido, no hace falta enviarle o hacerle una vía con número 18, ¿sí? Muchas veces hacemos porque es el único que tenemos, ¿verdad? Bien, entonces, en cuanto a administración de líquido, ojo, gente, recuerden que el paciente está con una insuficiencia respiratoria. Estos pacientes deben recibir líquido en forma cautelosa. ¿Por qué?
porque sin hipoperfusión tisular y respuesta a los líquidos, cuando no tiene una dificultad respiratoria, puede también tener esa incapacidad de, digamos, de eliminar o de regular el medio interno. Entonces, el paciente luego tiene ese problema. ¿Qué hacemos entonces? En el tratamiento con líquidos intravenosos debe ser cauteloso en los pacientes con COVID-19. Si es que tenemos nuestro servicio, tenemos que enviarlo por bomba y hacer un control continuo de los dispositivos micro o macrogoteros. La reposición agresiva en forma rápida de líquidos puede empeorar la oxigenación de este paciente, especialmente en entornos con escasa ventilación, en escasa disponibilidad de ventilación mecánica. Esto se aplica tanto a los adultos como a niños. Entonces, cada paciente que entra con cuadro respiratorio grave, no es necesario enviarle líquido a chorro, ¿sí? Hay que regular y administrarle lo menos posible. Si cuando ya entra en un estado crítico, nuestro paciente no mejora con su mascarilla Venturi, no mejora con lo que le hicimos ya su hidrocortisona o su dexametasona, el paciente sigue empeorando, nuestra saturación de oxígeno está por debajo de los 90%, el paciente va a requerir ya un tratamiento o un cuidado crítico. En este caso se va a recomendar ya la ventilación mecánica, el paciente ya es paciente potencial para UTI. Entonces, cuando los pacientes que se encuentren con una ventilación con un volumen corriente menor o bajo a los 4 a 8 mililitros por kilogramo de peso corporal previsto y presiones inspiratorias bajas, una presión de meseta menor a los 30 centímetros de agua, estos pacientes van a requerir ventilación mecánica, van a tener la necesidad de entrar en unidades de cuidados intensivos. Los líquidos se administrarán con cautela a pacientes con síndrome de distrés respiratorio sin hipoperfusión tisular y respuesta a los líquidos. En los adultos con síndrome de distrés respiratoria grave, con una presión de oxígeno, esto se llama el test de ROX, que seguramente la gente que trabaja en la UCI maneja, también los que trabajan a nivel de lo que serían urgencias, pero que tengan conocimiento de cuidados críticos, manejan lo que es la escala de ROX, que se hace dividiendo la presión parcial de oxígeno con el FiO2. No podemos practicar acá porque tenemos que demostrar únicamente. Tal vez algún momento dado tengamos el gusto de hacer un curso de ventilación mecánica y ahí vamos a practicar. En todos los pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo grave, se recomienda la ventilación en decúbito prono durante 12 a 16 horas al día. Esta gente es la realidad de nuestros pacientes que están con COVID en terapia. En esta posición se encuentran, están en posición de decúbito prono. ¿Por qué? Se observa que hay una mayor, digamos, distensión de los pulmones en esta posición. Yo les pregunto a ustedes, ¿el paciente siempre tiene durante estas 12 horas se tiene que quedar en esta posición o le podemos estar cambiando de vez en cuando? Pregunto al auditorio. ¿El paciente siempre tiene que estar en esa misma posición o se le puede ir rotando, moviendo las piernas, los brazos, la cara o algo? ¿Es recomendable la movilización en los pacientes por decúbito prono? Y les comento, en esta última actualización que salió de la utilización del decúbito prono, muchos pacientes que están en UTI no se está utilizando más, o al menos acá en Paraguay, no se está utilizando el 100% esta posición. ¿Por qué? Porque requiere una mayor cantidad de profesional para la movilización en esta posición y también el riesgo de producir ciertos tipos de, digamos, de lesiones o también de extubación del paciente. Entonces, esta posición actualmente en las unidades de terapia intensiva se está limitando más. Pero, ¿en quiénes se recomienda? La última actualización
que voy a compartir con ustedes de los chilenos en cuidados intensivos, ellos recomiendan ya aplicar la posición prona en pacientes vigil, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la posición prona es recomendada ya en pacientes que están en estado vigil, que pueda ladearse, que el paciente que pueda movilizarse. Si usted le llega en su servicio de urgencia, por ejemplo, hablando con Hilda, por ejemplo, si se llega en la urgencia respiratoria a un paciente, ustedes ya pueden colocarle ya en posición prona, no solamente en posición Fowler. ¿Por qué? Vamos a ver por qué se fundamenta la utilización de la posición prona en estado vigil. Bien, entonces, cuando hablamos de la posición prona en estado vigil, su fundamento teórico radica en la mejoría de la relación ventilación-perfusión. En libros de fisiología van a ver el signo VQ. En la posición supina, si nosotros ponemos al paciente boca para arriba, con los alveolos dorsales, los que se encuentran detrás, se encuentran bien perfundidos. O sea que funciona bien también, por la mayor densidad de los vasos sanguíneos en dicha región. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Hay una buena densidad, hay una buena expansión de los alveolos, pero lo que no ocurre en esa posición supina es que no se encuentran, los alveolos no se encuentran bien ventilados en la misma proporción. ¿Por qué? Si yo me siento en posición supina, espero que me miren, voy a hacer medio demostrando. Si yo me encuentro en posición supina, semisentado, yo estoy sentado acá, por la gravedad que ocurre, mi gravedad se va a concentrar en lo que sería a nivel de del vértice pulmonar, o sea, de la base pulmonar. Entonces, ¿qué es lo que va a aumentar? Aumenta la presión transtorácica y por ende, por estar en forma de declive, esa zona es donde más se concentra los líquidos, se va a concentrar el aire, todo. Entonces, al paciente le cuesta más respirar en posición supina, igual si está sentado. Entonces, ahí es lo que se fundamenta el uso de la posición prona. Si nosotros al posicionar en prono a nuestro paciente, se disminuye esta gradiente de presión transpulmonar y se alivia la presión del mediastino, es el lugar donde se encuentra el corazón. Supongamos que el corazón y los grandes vasos se encuentran en el mediastino. ¿Y qué es lo que va a hacer esto? Al estar en posición prona el paciente, boca para abajo, el mediastino va a disminuir la presión que ejerce sobre el parenquima pulmonar. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Los que trabajan en UTI van a conocer lo que es el reclutamiento de alveolos previamente hipoventilados, lo que resulta en una mejor relación entre la ventilación y perfusión. Estando el paciente en posición prona, va a haber un aumento de la densidad de los vasos sanguíneos y también va a haber mejor ventilación de los alveolos, porque la presión no va a estar aumentado sobre los alveolos. Por eso mejora la oxigenación en posición prona. Entonces, lo que nos dice esta nueva actualización: no hace falta, Shera, a que tu paciente se vaya en terapia para que vos le pongas en prono. Ponele allá ahora que puede respirar tu paciente, ahora que él se puede dar la vuelta, en donde no vas a requerir 5 enfermeros o 5 profesionales de la salud para darle la vuelta, vos podés pedirle al paciente que él haga la posición prona. Entonces ahí se fundamenta el uso ya de la posición prona en estado vigil. Y fisiológicamente hablando, esto es lo que sería la relación. Ustedes observan estas dos imágenes. Van a observar al lado izquierdo de su pantalla, observan una posición supina y al lado derecho de su pantalla la posición prona. Van a ver que en el lado izquierdo el pulmón está en posición supina. Van a ver que en esta parte hay un aumento de la gradiente, hay un aumento hacia la parte dorsal de los alveolos. Hay una mayor concentración de la perfusión, ¿vieron? En cambio, directamente al ponerle en posición prona, van a ver ustedes que hay una mejor perfusión del paciente. El pulmón
Van a ver, acá todo esto, por ejemplo, es el pulmón no ventilado en la posición supina. Casi la mitad del pulmón no está ventilado en la posición supina. En cambio, en la posición prona van a ver cómo mejora la ventilación en el paciente con dificultad respiratoria. Entonces, por eso esta nueva actualización nos recomienda ya a nuestro paciente ponerle ya en posición prona cuando está en estado vigilia. Pero hay también criterios para no hacer esta posición. Y vamos a describir lo que son los criterios de inclusión y exclusión de lo que sería el protocolo de pronovigil en usuarios con insuficiencia respiratoria hipoxémica en contexto de sospecha o confirmación de neumonía por SARS-CoV-2. ¿Cuáles son los criterios de inclusión? Pacientes que requieran de oxígeno mayor a 28% por cánula nasal u otro dispositivo de oxigenoterapia para mantener saturación mayor al 92%. Frecuencia respiratoria mayor a 25 respiraciones por minuto. Aumento moderado del trabajo ventilatorio. El paciente se encuentra vigil y cooperador, capaz de cambiar de posición en forma autónoma o con mínima asistencia. Estos son los criterios que ustedes le van a ayudar a ponerle a su paciente en posición prona. ¿Cuáles son los de exclusión? Existen dos criterios, uno absoluto y uno relativo. Cuando hablamos de absoluto, no puedo ponerle a mi paciente en esta posición. Necesidad inmediata de intubación. Frecuencia mayor a 40 respiraciones por minuto, con aumento intenso del trabajo ventilatorio. PPG dice que ya en el paciente ya intuba íntema. Compromiso del estado de conciencia o agitación. Hay una inestabilidad hemodinámica. Hay una lesión torácica o espinal inestable. Una cirugía abdominal reciente de menor a 14 días tampoco puede estar en posición prona. Imposibilidad de cambiar posición autónoma o con mínima asistencia. Si el paciente requiere mucha ayuda para cambiarse, no es necesario que ustedes le pongan en posición prona. ¿Y cuáles son algunos criterios de exclusión relativo? Lesión o deformidad craneofacial, comorbilidad neurológica, pacientes convulsivos, obesidad mórbida, pacientes muy obesos también dificulta la movilización, lesiones por presión, ya pacientes que presentan úlceras o UPP a nivel de las regiones ventrales. En todos estos pacientes, ¿qué se puede utilizar? También es recomendable el posicionamiento de decúbito lateral. ¿Qué es importante tener en cuenta? Es importante tener en cuenta la monitorización previa a la maniobra. Recuerden que pacientes que no tengan, pacientes que están con dificultad respiratoria, paciente que va a entrar posiblemente ya en un paro respiratorio o que posiblemente sea intubado, no es recomendable que se le realice este procedimiento. Entonces ustedes van a mirar, gente, van a mirar siempre, van a evaluar siempre el trabajo ventilatorio del paciente. Dice, pe mañata gina, pe evaluata, pe nemando, apa facultad, pe guareña, de profesora de tecnología. Vas a evaluarle su frecuencia respiratoria, levantarle su remera y tenés que fijarte bien cómo mueve los músculos, cómo mueve el abdomen, cómo mueve el tórax. Esa misma práctica tenés que llevar para evaluar o monitorear la respiración del paciente para posteriormente ponerle en posición prona. Y estos parámetros son frecuencia respiratoria. Recuerden que si hay una frecuencia respiratoria intensa mayor a 40 es indicación absoluta, contraindicación absoluta de posición prona. Uso de musculatura accesorio, subcostal, intercostales o supraclaviculares, si hay lo que sería el tiraje universal en estos pacientes, tampoco se le puede poner en posición prona. Y el patrón respiratorio paradojal, cuando ya es muy intenso, entonces este paciente tampoco puede estar en posición prona. Ya vamos a ir terminando, se me pasó creo que la hora con ustedes, pero voy a ir ya hablando un poco más rápido. ¿Cuáles son los cuidados generales? Prevenir y vigilar activamente la aparición con esta posición. Muchas veces quiere aparecer úlceras por presión. Por eso es importante cambiar de posición a los pacientes por lo menos cada 30 o a 2 horas, si es que la situación
lo permita. Esta es la posición prona, pueden rotar a un decúbito lateral derecho, pueden rotar a un sentado a una posición de semi-Fowler o Fowler y una posición de decúbito lateral izquierdo. Son las posiciones que pueden ir ustedes rotando continuamente si el paciente está vigilante. ¿Cuáles son los beneficios del uso de la maniobra de decúbito prono? Tal como apuntan en sus documentos, los especialistas de medicina intensiva con la maniobra de decúbito prono conseguimos cambio en la movilidad diafragmática, evacuación de secreciones, redistribución de la perfusión, un aumento de la perfusión, mejora de la ventilación. Estudios randomizados y controlados han confirmado la mejoría de la oxigenación, ha disminuido la mortalidad hasta el momento, pero no es una técnica exenta de complicaciones, siendo algunas ocasiones difícil de realizar en pacientes obesos, fijadores externos y en el embarazo. Entonces, en estos puntos es difícil. ¿Alguna pregunta hasta acá, gente? Para ir terminando ya. Yo creo que están todos muy cansados. Yole, si me ayudas. Si surgieron algunas preguntas. Ninguna hasta el momento. Genial. Bien, entonces hasta acá, pero no se vayan a ir todavía, que quiero hablar un poquitito más con ustedes. Bueno. Súper. Ahora les pregunto a los compañeros. Le hago una pregunta a los compañeros. Acá va. Ahí le hago una pregunta. Si ustedes tienen un paciente en la urgencia que están atendiendo, supongamos que llegó un paciente, le pusieron en posición prona, pero el paciente paró, dejó de respirar, necesitan intubar, le van a practicar RCP de urgencia. ¿Es necesario que le volteen a ese paciente o van a realizarle RCP en el mismo lugar, igual estando en posición prona? Quiero que me respondan. Es decir, no me responde al menos 5 personas, no vamos a terminar la clase de hoy. ¿Verdad, Yole? Así mismo. Así mismo. Por favor, si me pueden ir respondiendo, pregunta otra vez. Si un paciente entró en paro, estando en posición prona, ¿es necesario darle la vuelta para hacer RCP o no? Diego, el compañero Diego Frete se encuentra en el grupo. Diego Fretes. Parece que Diego perdió también su... Diego, ¿estás? ¿Yo le respondieron ya? Sí, están respondiendo. Sí, es necesario voltear. Dice la licenciada Hilda Rúa, Luz Ramos también, Marta Benítez, Odelina Peralta. Todos coinciden que sí es necesario voltear al paciente para realizar esa maniobra. Bien. Bueno, compañeros. Según protocolo, se puede realizar en el paciente COVID o en el paciente que está en posición prona. No es necesario, gracias Margarita, me salvaste otra vez. No es necesario voltearle al paciente estando en posición prona. Se le realiza primero la compresión, se le realiza la desfibrilación en ese mismo lugar. Inclusive se le puede aplicar la desfibrilación externa en esa misma posición. Posterior, cuando ya tengamos, digamos, el corazón está funcionando ya se desfibriló, lo que hacemos es rápidamente voltearle. Al paciente se le hace RCP en la misma posición en que se encuentra.
Si está en prona, ahí mismo se le hace la posición. Existe en la parte de medicina intensiva, en lo que serían los cuidados intensivos, existe el protocolo de maniobra en decúbito prono para la realización de RCP. Entonces, es algo que aprendimos, algo nuevo que aprendimos hoy, ¿verdad? No sabían esto, ¿verdad? Margarita, ¿me ayudas? ¿Vos trabajás en cuidados intensivos? No, bueno, pero conocés muchísimo. Excelente, excelente. Y para justamente eso, Juliana, cuando vos tenés ya tu paciente, ya digamos que recuperó lo que sería digamos, la funcionalidad del corazón, entonces vos ahí rápidamente le das la vuelta para poder intubar, ¿sí? Rápidamente ahí ya le vas a dar, inclusive, como le digo, le pueden hacer la desfibrilación externa con el electrochoque ya en esa misma posición. En medicina crítica, en lo que sería en UTI, se maneja lo que son los protocolos en decúbito prono, que le voy a estar compartiendo para que ustedes puedan, mirar un poco. Antes de salir, quiero que me aguarden, por favor, un ratito, que les quiero mostrar un pequeño video de cómo se hace la posición prona en los pacientes que se encuentran en UTI. Es súper complicado, no es fácil, no es nada fácil. Realmente los compañeros que trabajan en UTI son unos héroes, para mí son increíbles realmente. Mi admiración y respeto para todos los que trabajan en UTI. Sé que algunas compañeras que están acá, la licenciada Laudelina, por ejemplo, creo que es que trabaja en UTI de IPS Central. La vez pasada en el curso de COVID me hablaron de ella, así que tenemos también una gran profesional acá en nuestro grupo de capacitación. Bueno, me aguardan por favor un minutito que ya les muestro el video. Voy a tratar de insertar y ya les muestro. Acá, este es. Espérenme que un ratito. Bueno, acá voy a entrar. Le voy a presentar. Para que puedan escuchar el audio, voy a tratar de conectar mi auricular y le voy a mostrar ahora. Voy a tratar de compartir mi pantalla completa con ustedes. ¿Observan ahí mi pantalla? ¿Observan mi pantalla? Aún no estoy. No, bro. Bueno, esperen un ratito. ¿Ahí? Ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora sí. Bueno, ahora les quiero mostrar un pequeño video de cómo algunos profesionales están trabajando en el área de UTI. Observan ahí el video, ¿verdad? Sí, profe. Esta es la técnica de pronación en UTI. Van a ver que forman tipo unos rodillos. Ahí forman unos rodillos. Van a colocarle en diferentes partes al paciente. Van a ver, ellos le llaman almohadillas. ¿Para qué? Para protección, para evitar las UPP o lo que serían las úlceras por presión. Ya no se llaman escaras. ¿Dónde se van a colocar? En pechos, abdomen y piernas. Pecho, abdomen y piernas. Posteriormente se le enrolla al paciente. Van a ver ahí cómo le van enrollando, le empaquetan al paciente. Hacen un empaquetamiento. Ese es lo que sería el tubo que va conectado. Este que está usando acá la licenciada, este es lo que se llama circuito de aspiración cerrado. Este es el que se utiliza ahora en UTI. No se usa más el que es abierto, el que nosotros solemos hacer con la sondita. Ahí ya ven ustedes que le empaquetan al paciente, se le enrolla al paciente, se le alinea el cuerpo. Van a ver que utiliza muchísimo personal para poder darle la vuelta. Ese es
de la posición prona, el tema que se usa en muchos pacientes. Se realiza movimiento en bloque, cuidando vía aérea y accesos venosos. Ya cuidan de vía, señan de catéter central, hayan de tubo. Y ahí le mandan hacia un lado y posteriormente le dan la vuelta. Bien, ven ahí, siempre la cabeza tiene que estar, el pómulo hacia el lado donde no está. Vieron acá, por ejemplo, esto ya le ponen, ya están llenos de úlceras. Y ustedes me van a decir, profe, ¿qué hacemos ahí? ¿Cómo se va? ¿Cómo vamos a cuidarle? Y ahí se le mueve al paciente. Ahí se le realiza, digamos, la movilización de los cambios de brazos, como ven ahí, también. Y así se le acomoda el tubo. Y se protege, el pómulo se protege para evitar las úlceras por presión. Se acomodan los brazos. También pueden observar, se coloca protecciones para los lugares donde hay saliente ósea para evitar las úlceras por presión. Vieron, gente, que no es macana hacer ese volteo del paciente en UTI. Imagínate, es súper complicado. Y pudieron observar el video, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, es súper complicado. Bien, compañeros, llegamos al término de una nueva sesión. Si vamos a hablar si nosotros vamos a hablar de esto, vamos a hablar todo un día, una noche, y es súper interesante. Si vamos a hablar sobre ventilación mecánica, sí que es mucho más largo, pero es lo que pudimos resumirles, al menos en el cuidado del paciente. Ustedes van a tener en la sala de Classroom, ya tienen un cuestionario disponible y también tienen todos los materiales, todos estos protocolos, ya ustedes tienen ahí en la sección de materiales que ya les compartí. Espero que les sirva todo lo que estamos aprendiendo. Cuesta nomás, el tiempo es muy poco, pero vamos a ir aprendiendo un poquito más para poder brindar una atención de calidad por sobre todas las cosas. Recuerden que el enfermero intensivista y el enfermero en los que trabajan en los cuidados críticos tiene que tener mucha capacidad, tiene que tener mucho conocimiento, y de nosotros va a depender eso. Con estos cursos de actualización que vamos realizando vamos a ir aprendiendo. ¿Sí? Yole, ¿alguna otra recomendación antes de cerrar nuestra sesión? Y nada, sobre el curso específicamente nada, referente al pago por el curso es lo que le quería recordar a las personas que están pendientes de pago para que lo puedan hacer en esta semana para ir preparando los certificados para la otra semana que ya culminamos con el curso. Cualquier consulta me escriben y yo les oriento cómo podrán hacerlo. Justamente también les quiero avisar en ese punto. La próxima clase, gente, nosotros prepárense ya, vamos a tener nuestra última evaluación, y nuestra última evaluación, traten por favor de ponerse al día con todas las tareas. Hay algunas personas que todavía no realizaron sus tareas. Eso es importante también para que ustedes le motive un poquito más a leer, a conocer más, porque si ustedes participan nomás del curso y no leen los materiales, entonces no nos sirve a nosotros el curso. Entonces es recomendable, por favor, que vayan completando las tareas que le vamos proponiendo. De mi parte ha sido un placer volver a compartir con ustedes esta hermosa tarde-noche. Me despido, cualquier cosa, estamos a las órdenes. Cualquier cosa que me quieran consultar, estoy siempre en el WhatsApp. Un saludo y fuerte abrazo para todos. Hasta luego. Hasta luego.